Mi nombre es Carlos Sala y yo me dedico a ayudar a profesionales ocupados a monetizar sus habilidades por medio de redes sociales. Y en este podcast nos vamos a especializar en ventas high ticket, en cómo poder monetizar tus conocimientos y venderlos online. Aquí tengo a uno de nuestros invitados, Oscar Salazar, que ha vendido más de 300,000 en el negocio high ticket 100% online y nos ha ayudado a asesorar más de 200 personas. Hay pocas personas que tienen esos insights tan grandes porque además de asesor, él está constantemente hablando con personas en este nicho y hoy les vamos a preguntar más que todo como cuáles son las estrategias que más funcionan en el mercado, cuáles son las barreras más grandes que tiene una persona a la hora de cerrar sus clientes, a la hora de cerrar como estos deals. Perfecto, buenas. ¿Cómo están todos? Muy feliz de estar acá con Carlos y vamos a poder compartir un poco de conocimiento y la experiencia que he tenido a lo largo de este tiempo que he estado en esta industria. Buenísimo, entonces nada, cuéntanos qué fue el paso o qué fue lo que te llamó la atención para empezarte a dedicar como a las ventas digitales y high ticket. Sí, yo creo que más que todo empiezo con la frase que siempre hay que evolucionar, hay que adaptarse a lo que viene en el mundo y creo que para nadie es un secreto que toda esta industria online va yendo en auge. Antes los negocios tradicionales de nuestros papás, nuestros tíos, la gente que de generaciones anteriores era más tradicional, más presencial, la gente tenía que venir a tocar puertas, a hacer reuniones en casa, eran más limitantes, era más difícil hacer todo. Hoy en día creo que es bastante sencillo o bastante más sencillo que antes poder tener un negocio en línea desde la computadora, desde cualquier lugar del mundo, en tu casa, con la comodidad, con una hora de llamado, desde que tengas una computadora puedes tener un equipo en diferentes partes del mundo. Y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, esa flexibilidad y esa adaptabilidad que hay que tener. Y vos en específico, digamos, a nivel de experiencia de ventas antes, lo que haces antes versus lo que haces ahorita, ¿cuál sentís que es como la ventaja principal? Sí, creo que antes en ventas era eso, o sea, como que la gente más que todo siempre creía, o bueno, la diferencia más grande creo que es esa tipo presencial, que uno siempre tenía que trasladarse en carro, presas, comidas, gastos, venir hasta acá, agendar, no podías agendar una tras otra porque tenías que trasladarte. Hoy en día online es una, otra, hay mucha más comodidad, más conocimiento, más todo. Y antes en las industrias que estuve siempre fueron tradicionales y que requería mucho tiempo, mucha energía, mucho esfuerzo para no ver un resultado tan grande o tan escalable como el que puede tener uno ahorita. Claro, claro. Sí, ahorita es más sencillo desde un Zoom con prospectos que vienen a uno, literal, y To- puedes cerrar Totalmente, tratos. hoy las comodidades, cuando yo descubrí esta industria, la verdad no la podía creer. De hecho, me acuerdo de las primeras veces que conversé con vos, que los leads ya venían y las personas que nos buscaban por el contenido de valor que uno aprende a hacer en todas las mentorías, era la parte más sencilla, que llega la persona a vos, vos la recibís y intentás tener una conversación con ella. Sí, me acuerdo que vos decías, como entonces significa que la gente viene hacia mí. Ajá, Y exacto, no sé qué hacer. no hay que andar prospectando, no hay que andar atrás un montón, o sea, sí hay que hacerlo en cierto sentido, pero no como antes, que las ventas era ir a la casa de las personas, movilizarme de una ciudad a una hora, irme a otro lado, hacer reuniones en casas, eso ya quedó atrás y creo que es una manera, sobre todo la escalabilidad de la industria fue lo que más me llamó la atención. De fijo. Y digamos, vos que has tenido la oportunidad ahorita trabajando con nosotros de ver prácticamente por dentro más de 200, 300 emprendedores, ¿cuál sentís que es como el cuello de botella más grande a la hora de generar más ventas? Yo creo que es una pregunta que me hacen mucho, o sea, todas las semanas que nosotros ayudamos a nuestros clientes y todas las semanas ahí me la preguntan. Y yo creo que la respuesta es, primero, para mí es que las personas hoy en día creen que están vendiendo como antes lo hacían. Que antes el vendedor era el que veíamos en las películas, que era la persona que manipulaba a las personas, que jugaba con las emociones. En ventas siempre va a haber un poco de eso, pero pues obviamente ya no se trata de vender así. Tampoco la gente antes pensaba que el pitch o la que es la presentación, que eran las cualidades más importantes para que alguien quisiera trabajar con vos. ¿Qué tanto incluía tu programa? ¿Qué tanta oferta tenía? Y hoy en día creo que esa es la manera vieja de vender. En lo que yo tengo experiencia, hoy en día es escuchar a las personas, realmente entender la necesidad que tiene y ayudarles a tomar una decisión. Obviamente lo que es la presentación ayuda a tener, como le digo yo, un segundo golpe. Pero Sí. el segundo golpe no existe sin el primero. Y otro cuello de botella creo que también sería, y el de los más importantes, es que las personas están acostumbradas a hacerlo otra vez de la manera vieja. Que la manera vieja es terminar una reunión, bueno, Carlos, nos vemos, pensarlo, hablarlo con tu esposa, con tu familia, y después me das una decisión. O Oscar, me mandas una propuesta formal en un correo, lo analizamos y te decimos algo. Eso ya Sí. no está. O sea, ¿qué más van a pensar las personas? ¿Qué más van a analizarlo? Cuando a mí alguien me dice eso, yo lo único que pienso es, usted está en la llamada, llevas un tiempo queriendo hacer esto, ya llevas tiempo, ya tuviste el valor de entrar a la llamada, hagámoslo de una vez. Entonces la gente, el cuello de botella es que no aprende a pedir el dinero o que la persona tome la decisión en ese momento, la deja enfriarse y después la pregunta que viene es, Oscar, ¿cómo hago seguimiento? Pero Sí. esa pregunta la podemos evitar
si aprendemos a que las personas confíen en vos y que tomen la decisión de una vez, porque de una vez van a poder empezar. Sí, sí, inclusive como deals de 3,000, 10,000, 15,000 dólares en una misma llamada. En una misma llamada, yo creo que hay que quitarse un poco esa creencia limitante y ya la hemos visto y es una realidad que personas que yo no conozco, los conozco y en 40 minutos tienen la confianza suficiente, con la información suficiente para poder tomar la decisión de invertir de 3,000 a 5,000 a 6,000 dólares en cuestión de 40 minutos de haberte conocido y que lo hagan ahí mismo. Nada de irlo a pensar, nada de analizar. Siempre van a haber excepciones, pero yo creo que la gente no está acostumbrada a que esa es la nueva normalidad. De hecho, Claro. muchas llamadas la gente se asusta como, lo tengo que hacer ya, pero no es que no lo quieran hacer. Nada más es que no están acostumbrados a eso. Acostumbrados. Entonces, cuando yo les digo, sí, ¿y por qué no lo hacemos? Y ellos dicen, sí, lo voy a hacer. Entonces, lo hacen y ya, y acostumbran a eso. Entonces, como que romper ese paradigma también a ellos les ayuda para su propio negocio. Claro, 100%. Y a nivel de emprendedores en sí, que vos has visto que hayan tenido más ventas, ¿cuál sentís que es la clave de esas personas en específico que logran como escalar su negocio más? Yo creo que es algo que de hecho con vos he aprendido un montón, que es la perseverancia, la disciplina y la mentalidad. Creo que empiezo por eso, por más que suena muy cliché y todo, la mentalidad y la actitud de uno siempre va a ser una de las claves más importantes en el éxito de cualquier disciplina, cualquier negocio, cualquier deporte. Y creo que lo que he notado de las personas que he podido ayudar y que hoy en día son testimonios bastantes grandes, es eso. O sea, es esa mentalidad de perseverancia, de escuchar, de buscar ayuda, que la gente no pide ayuda, buscar un mentor, buscar una mentoría, alguien que ya haya recorrido ese camino, que se ahorre esa curva de aprendizaje. Creo que es clave, clave, clave. Y obviamente también de quitarse el miedo. O sea, yo creo que al final de cuentas es intentarlo, es hacerlo y es esa mentalidad de si puedo, quitarse paradigmas, quitarse creencias limitantes e ir hacia adelante y obviamente hacer caso. Yo creo que a veces las personas, algo que pecan es que creen que por la experiencia que tienen en otras industrias, cuando vienen y pagan un mentor no les hace caso. Yo no entiendo eso muy bien porque es como que yo voy al restaurante fino y yo confío en lo que el chef cocina. No le digo cómo hacerlo. Entonces aquí es lo mismo, es hacer caso y tener una disciplina, una constancia. No es llegar a matarse, pero sí es tener, como siempre lo has hecho, un pasito de hormiga todos los días. Y creo que esa es una de las claves más importantes. No rendirse rápido, aguantar la parte emocional, entender que un negocio van a haber momentos buenos y momentos malos. Sí. Y estar preparado para esos momentos y sobre todo entender que es una mejor manera. Porque en el momento que yo entendí que esto era la mejor manera, ¿para qué sufrir en esto? Porque yo me decía, ¿qué otra opción tengo? O sea, la otra industria ya está un poco más anticuada, no se puede escalar tanto y creo que aquí los beneficios y el premio al final del camino creo que vale la pena. Todas las personas que son más tenaces, más disciplinadas y repito, más constantes, para mí son las personas que han logrado tener éxito. Y ahorita que vos mencionabas un poco la parte como de creencias limitantes, ¿vos qué sentirías que es como lo principal o lo que más común hay allá afuera? Qué buena pregunta, creo que es algo que hablamos mucho. De hecho, vos hiciste un video muy bueno sobre lo que es el síndrome del impostor, que es para mí esa es la principal objeción en las llamadas. La gente llega con una actitud muy buena, la gente llega a querer intentar hacer algo, a intentar esforzarse y todo y empezar, pero a la hora de la hora sienten que no son lo suficiente. No son suficientes, yo no puedo ayudar a alguien más, no puedo hacer un coaching, no puedo hacer una consultoría, siempre tengo que sacar, no sé, llamadas licenciaturas, más maestrías, más como lo quieras llamar, que no tiene nada de malo, pero al final de cuentas creo que uno ya tiene con la experiencia de vida. Entonces a veces yo siento que la gente le pasa mucho eso, quiere iniciar, pero no se siente preparada para ayudar a alguien más. Y los que logran romper esa barrera mental de decir, no, sí puedo, y empiezan con uno, o yo he visto la cara de ellos y cuando hablan conmigo, que me dicen, Oscar, yo jamás pensé que iba a ayudar a alguien. Y cuando ven la cara de felicidad de sus primeros casos de éxito, sus primeros testimonios, ya agarran una confianza inmensa. Entonces, para mí el detalle está en esa primera pasito que tenés que tomar para poder salir adelante y romper el síndrome del impostor y al final de cuentas saber que ustedes ya son suficientes, si lo son, en poder ayudar a alguien. Sí, la mayoría de gente lo que gasta más tiempo en certificados y maestrías y en más información cuando es como, bueno, aprenda a vender, porque si no otra persona con menos experiencia va a vender más. Entonces al final del día el que más sabe vender es el que más gana. Como que a veces uno se enfoca, digamos, ¿por qué vos sentís que las ventas son una prioridad a nivel de un negocio? Porque mucha gente se enfoca en el logo, en el contenido, como en las partes así como más visuales. Yo creo que es lo mismo que veníamos hablando, es la parte tradicional que tal vez la gente está acostumbrada, como dices, a tener una página web, a tener un logo, a tener un local, a tener personal, a tener tarjetas de presentación, que yo creo que ya ni hay, pero Sí. banners, todo esto. Yo creo que hoy en día la idea es comenzar, como vos siempre lo decís, es primero traer dinero a la casa, primero traer acá y después uno compra los juguetes. Entonces yo creo que ese es el sentido de lo que me estás preguntando, porque al final de cuentas creo que traer ventas es lo que te da de comer. Y lo Sí. que te da de comer te deja pensar más, te deja pensar más tranquilo. Sí. Entonces no solo es hacer dinero por hacer dinero y obviamente uno siempre va a ser ambicioso y a la gente le gusta.
pero más que todo es que te da tiempo, te da respiro, te da mentalidad, te da aire para poder pensar. Entonces creo que la gente a veces se enfoca, como vos lo decías bien, maestrías, licenciaturas, todo eso te ayuda a hacer eso. O sea, es súper bueno. Pero creo que el secreto es también traer cosas que le va a permitir a la empresa crecer. Y no enfocarse en el logo, no enfocarse en la página web, no enfocarse en eso, sino enfocarse en los nuevos clientes. Y mucha gente lo evita porque se autosabotea que todavía no está listo. Sí. Pero en el momento cuando las personas dicen y saben que simplemente se están autosaboteando y lo hacen, es una realidad muy diferente porque más bien agarran el doble de confianza. Entonces, así como esa pregunta de que yo no soy suficiente, yo no tengo la experiencia suficiente, es la que te hace no querer intentarlo y no querer empezar, es la misma manera, si usted la cambia, la que le da un impulso doble a querer posicionarse y poder tener sus primeros testimonios. Claro, claro. ¿Y vos qué sentís que ha sido el proceso para agarrar esa confianza? Porque hay mucha gente como que le da miedo vender o le da miedo poner un precio alto. Entonces, ¿vos qué sentís que es como la clave, la diferencia entre la gente que ya se la empieza a creer, por así decirlo, o que ve las ventas diferente, digamos? Porque vos con toda la experiencia que tenés de ventas y las cientos de llamadas que ya has agarrado, ¿qué fue ese clic que te hizo decir como no, la verdad, yo estoy haciendo algo bueno? O sea, estoy ayudando a las personas, básicamente. Yo creo que es lo que acabas de dar la clave. O sea, es dejar de ver las ventas como la gente lo ve. Que la gente apenas ve a un vendedor, ya se siente como, este no me la va a hacer, este no me va a hacer la jugada, o algo así. Sí. Y creo que es dejar de ver al vendedor como el enemigo. Al final Sí. de cuentas, no es, vos te sientas en la computadora y no es convencer a la persona a empezar con vos. Sino tienen que entender que es 2 contra 1. O vos y la persona a resolver el problema, si vos tenés la solución, y a ir contra el problema, no yo contra la persona. Claro. Entonces, quitarse el paradigma de que el vendedor es el enemigo, es el que te quiere manipular, el que te quiere convencer. Creo que eso siempre va a ser súper, súper clave para poder lograr lo que vas a querer. Y lo que sí me lleva a una sorpresa es que llegan muchas personas de diferentes profesiones, llámense doctores, arquitectos, ingenieros, gente que tal vez no tiene experiencia en ventas, y me llama mucho la atención que aprenden rápido. O sea, creo que es de los temas más grandes donde yo no soy bueno en ventas, Sí. pero al final de cuentas, si lo vemos objetivamente, todo el mundo se vende. O sea, los doctores, los dentistas, los ingenieros, todo el mundo se vende. Entonces aquí, con una metodología sencilla, que tampoco es que tienes que ser un experto, la persona aprende. Y he visto, tenemos miles de casos de personas que a mí en la llamada me decían, Oscar, mi temor más grande es tener que hacer llamadas de ventas o tener que vender. Y se dieron cuenta a los capaces, les gustó y lo empezaron a hacer y jamás pensaron que lo podían hacer. Y hoy en día es de las herramientas más fuertes que tienen que aplican tanto en sus negocios como en las mentorías. Claro, al final sí, puede que te tome un poco de tiempo, Ujú. pero si haces una llamada de 40 minutos para ganarte $3,000, yo creo que está bastante decente también. No, y además que lo hacen en un ámbito que se sienten seguros. O sea, no están vendiendo Claro. algo que ellos no saben. Es una pasión o alguna habilidad que ellos desarrollan. Entonces es diferente yo estar vendiendo un apartamento que no ni siquiera es mío a vender un servicio en el cual yo me siento que puedo ofrecer. Entonces ahí la persona, siempre a la llama de ventas, la gente ya va a saber por qué te quiere pagar y qué es lo que va a pagar. Entonces tenés un rato de 40 minutos para poder conectar con la persona y poder explicarle por qué vos sos una buena opción y cómo, repito, los dos contra el problema, no Ujú. vos contra la persona. Sí, ahora que vos estás mencionando eso nos lleva como a los errores. O sea, vos, ¿qué errores, aparte de este, como de tal vez enfocarse demasiado en qué hay mal en la persona, ¿verdad? En decirle al prospecto, todo eso está mal con su vida, lo tiene que cambiar. Más bien, ok, estamos juntos contra el problema. ¿Qué otros errores comunes hay? Yo creo que el error más común es el ego. O sea, siempre las personas, hay que entender que como ser humano uno siempre llega a la defensiva, tanto para vender como para comprar. Entonces las personas siempre van a llegar a la defensiva. Cuando usted entiende eso y usted simplemente, uno, no ve a las personas con símbolo de dólar y no llega con un cuchillo en la boca como un cazador de a ver cómo hago que esta persona me pague, sino realmente primero escucharla, analizar y si la persona, si usted cree que le puede ayudar, ahí ya es indiferente. Pero creo que el máximo error es entrar con ego, entrar inseguro, entrar a ver cómo usted simplemente convence a la persona y no escuchar. Creo que ese es el problema de los vendedores más inexperimentados, que a veces solo quieren llegar a la parte de la presentación y no escuchan al principio. Entonces se Ujú. esperan y avanzan hasta el final, en vez de entender que esa es la parte más importante de lo que es la venta. ¿Cuál es la diferencia principal entre antes, como que nada más era básicamente hacer una presentación y ya, versus como este nuevo modelo de ventas que estamos... Yo creo que la nueva metodología, cuando yo la aprendí, yo fui de los que también vendí un poco tradicional al principio y me servía mucho. O sea, cuando a mí me dijeron y llegué acá a las llamadas y la metodología antes era, yo era muy bueno creo que en la parte de romper el hielo, de conocer a la persona, hacerse amigo de la persona. Porque si yo me hacía amigo tuyo, me ibas a comprar al final. Si te caía bien y te hacía reír, me haces comprar. Y creo que eso ya no es así. O sea, eso ya, hoy en día, cuando yo aprendí que la metodología online y la industria acá, ya no hay un espacio más que de 60 segundos de romper el hielo
yo dije, uy, ¿cómo me van a quitar la parte que yo soy más bueno? Pero era simplemente una limitante. O sea, hay que aprender esta nueva forma de vender, que la nueva forma de vender es simplemente escuchar a la persona, analizarla, preguntarle, entender la situación en que está, entender por qué no lo ha podido lograr, entender qué problema tiene o qué beneficio tiene para poder hacer e intentar ayudarla. Yo siempre doy un ejemplo que para mí las ventas al final de cuentas va a ser el mejor vendedor es el que mejor preguntas haga. Y yo siempre lo digo como en el ejemplo de ChatGPT, que creo que ya muchos conocen, que es una inteligencia artificial, donde vos le haces preguntas y te responden. Si vos haces una pregunta mala en ChatGPT, cómo es la respuesta? Mala. Sí, va a ser mal. Y si haces una buena pregunta, la respuesta es buena. Entonces, en los ventas es escuchar a la persona y no escucharla por escucharla, sino realmente vos ponerte en los zapatos de ella y ver cómo trabajar en equipo para poder lograrlo. Creo que esa es la nueva mentalidad. De hecho, te comento, nosotros en la metodología que utilizamos, antes de que yo empiece la presentación sobre el programa de nosotros y de tu programa, las personas ya se sienten escuchadas, ya sabemos cuál es el dolor, ya sabemos qué es lo que tienen que hacer y ya ahí la persona prácticamente está casi que dispuesta a comenzar y ni siquiera ha escuchado la presentación. Y la presentación nos ayuda a terminar de mostrar el camino y el panorama a la cual la persona tiene que seguir un camino para poder tener una guía para poder lograr sus objetivos. Claro, claro. Y a nivel de como otros errores comunes, tal vez a nivel de tiempo, hablar demasiado. Ajá. Sí, eso está muy bueno. Creo que al final de cuentas los errores más comunes es, uno, como te decía, romper mucho el tiempo, el hielo. O sea, yo recomiendo máximamente una hora romper eso, el hielo, entrar rápidamente, tener una guía, tener un script, no para que usted parezca robot, pero sí para que tenga una columna vertebral. Sí. A veces improvisar en las llamadas no sirve tanto. O sea, usted tiene que tener una base para que sea duplicable. Porque ¿qué hemos visto? Que en los negocios a veces tal vez hay un vendedor muy bueno, pero eso no va a ser duplicable, no todos van a ser así. Entonces tienes que tener un sistema, no hablar de más. Creo que a veces el vendedor cree que entre más habla, más le van a comprar, Sí. y eso no es cierto. Yo creo que en mi experiencia yo diría que no se podría durar más de una hora en la llamada de ventas con todo y cierre, porque es mucho, ya las personas no ponen tanta atención. Hoy en día estamos acostumbrados a los shots de adrenalina, de todo esto, de dopamina, y creo que no, las personas ya no ponen tanta atención. Entonces yo diría que máximo, yo diría, recomendaría que una llamada sana debería durar unos 40 minutos para que las personas puedan, pues, tomar la decisión. Obviamente también, como, aunque suenen tontos, pero son consejos sencillos de vestirse bien, verse bien, un buen fondo, tomarse bien el tiempo, estar tranquilos, no estar en un lugar donde no está escuchando a los demás. Todos esos son pequeños detalles que hoy en día la gente no entiende lo importante que es. Y también tener la mentalidad correcta creo que también va a ser una diferencia abismal en lo que puedas conseguir en ventas. Sí, fijo. De hecho, o sea, desde que algo que yo he aprendido mucho de vos ha sido como esa naturalidad, la verdad, o sea, como de entrar a la llamada, no intentando ver a la persona como un símbolo de dólar, sino como en serio escucharla, hacer las preguntas correctas, y ha sido algo que a nosotros de fijo nos ha cambiado un montón a nivel de negocio, a nivel de facturación, todo lo que hemos crecido desde que vos nos estás ayudando, ha sido súper eso. O sea, que la gente siempre me dice, me llevé bien con Oscar, no me sentí demasiado presionado, o sea, sentí que me presionó lo suficiente para no quedarme sentado todo el día en mi zona de confort, pero no tanto para sentirme muy incómodo o para perderme, digamos, Ujú. porque al final una llamada de una hora es una cita en psicólogo, digamos, no es... Exactamente. no. No, y de hecho algo que decís muy acertado es eso. O sea, yo lo que intento, como les digo, desde que yo dejé de vender a que suene medio raro, por las comisiones, sino realmente que usted ayuda y porque usted ayuda a más personas, sí se ve remunerado económicamente, siento que cambió. O sea, yo lo que intento es, estoy hablando con un amigo, como estoy hablando con vos, estoy hablando con mi hermano, estoy hablando con algún amigo cercano, y le estoy ayudando a tomar una decisión. Como cuando llega como decís vos, llega un amigo tuyo y tal vez tiene un problema en alguna relación o tiene un evento importante y te pide que no sabe cómo hacerlo, yo intento hacer la llamada así. No lo veo como yo voy contra usted, lo voy a convencer. No, yo lo veo como cuénteme qué tiene, seamos amigos, no demasiado amigos, pero la confianza necesaria y que sea natural, o sea, una conversación. No tiene por qué ser una venta que al final de cuentas tiene que ser desesperadamente ahí. O sea, nosotros genuinamente, yo he operado muchísimas llamadas, donde yo simplemente a los 15 minutos siento que yo no puedo ayudar a la persona. Y le digo, mira, hey, vos no sos candidato para el programa de nosotros, pero te puedo recomendar con alguien más. Entonces, eso es la venta, no es venderle por venderle. Pero a las personas que yo sí siento que les podemos ayudar, ahí sí entra un tema de ayudarlas, lo que vos decís, a presionar lo suficiente. Porque es diferente cuando una persona, obviamente, y eso se los digo, si alguno tiene secreto me lo puede pasar, pero a mí nunca después de una llamada de ventas me dicen, Oscar, aquí está mi tarjeta, págueme, yo quiero entrar a eso ya. Las personas nunca, cuesta mucho que te lo van a decir, tal vez lo piensen y lo quieren hacer, pero no. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo. Entonces lo que yo hago es intentar acompañar a la persona, porque a veces tiene ese miedo. Y es el ejemplo que siempre hemos puesto de cuando vas a una casa ajena
y quieres algo de tomar o de hambre porque tienes hambre o sed y no lo pides porque te da pena. Pero tú estás ahí sentado queriendo algo de tomar y hambre, tenés, perdón, sed o hambre y no lo pedís. Y después cuando llega en el dueño de la casa y te dice, hey, ¿quieres un vasito de agua? Y usted dice, sí. Entonces yo siento que las personas en la llamada son esas personas, que tienen hambre, tienen sed, lo quieren hacer, pero ocupan una validación, ocupan que alguien les extienda la mano. Y el error más principal en ventas es quedarse después de la llamada, te gustó, sí, y no extender la mano. Entonces, a la hora de presionar, lo que yo me refiero no es presionar de que hágalo o usted no va a ser nadie en la vida. Hágalo o usted va a seguir en su posición. No, es hágalo porque yo sé que lo puede lograr. ¿Y qué más vas a pensar? O sea, yo te ayudo a tomar la decisión y le extendes la mano, le das el vasito de agua y la persona, muchas gracias y lo hace. Entonces, creo que esa es una de las razones que ya la venta se vuelve ayudar a un amigo, ayudar a una persona y que la persona también sienta que también es responsabilidad de ella que le vaya bien. Entonces, es un ganar-ganar. Sí, al final cada uno es responsable de sus decisiones y es ayudarles a quitarse su propio camino. Fijo, Exacto. buenísimo. Y como para ir terminando, ¿vos qué visión le tienes como en los siguientes años, más que todo como a las ventas high ticket, o los negocios de coaching, consultoría o servicios? Creo que es una industria que va a ir creciendo abismalmente. O sea, en serio, ahorita que pudimos estar en otro continente viendo sobre las ventas y todo, viene una realidad que la gente todavía no entiende lo que está pasando. O sea, esta industria de verdad es el de los mejores momentos donde se va a empezar. Es un auge que viene en camino. Ya yo diría que es una realidad que está creciendo bastante fuerte. Y siento que lo mejor es que la gente se queja que no hay oportunidades, que ya la vi tarde, que ya pasó la ola, que no me logré montar. Y creo que en estos momentos es donde usted se va a agradecer haber empezado ya, donde usted va a querer agradecido salir de esa zona de confort, donde usted va a querer haber agradecido manejar esas objeciones. Que no, te digo rápidamente de eso, el manejar el miedo, manejar tengo que hablar con mi esposa, manejar tengo que pensarlo, manejar no tengo dinero, manejar lo hago el otro mes. O sea, todas esas cosas hay que aprender a manejarlas en ventas, que a veces hay más información y creo que esta industria va a crecer suficiente para empezar ya. O sea, creo que esas son las personas que más ven y yo sí veo que cada vez las personas se van animando más porque hoy en día creo que nosotros tenemos clientes en tu programa, hay personas en más de 16 países, si no me equivoco. O sea, eso era una locura. O sea, antes eso no se podía pensar. Y hoy en día es una realidad bastante, yo diría que alcanzable a la mano. Entonces, yo siento que todavía no hemos visto el potencial de lo que esto va a hacer, pero se va sumando cada vez más. Entonces, yo me quedo mucho con que en vez de decir que nunca hay una oportunidad para usted, tiene una oportunidad en la mesa en el momento que está creciendo y si usted la ve, le va a poder ir bastante bien. Súper, buenísimo. Yo creo que eso sería todo. Entonces, gracias por estar aquí. Emocionados por el podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Nos vemos. Ojalá que les haya gustado y que les haya ayudado.